En la boda de mi hermano, me entregaron una insignia de papel que decía, invitada con acceso limitado. Mi madre susurró, eso significa sin plato. Miré, me acerqué a la mesa de regalos, recuperé mi sobre con un cheque de 7.500 euros y dije, creo que ya no necesitarán esto. Luego me marché. Mi hermano corrió tras de mí y mis padres gritaron, vuelve, pero no lo hice. Fue ofensivo, no hay otra palabra para describirlo. Mi sobre yacía allí en la mesa de regalos, blanco liso, un poco doblado en la esquina de cuando lo dejé antes, conteniendo un cheque de 7.500 euros que me había ganado con mucho esfuerzo. Me había tomado meses de ahorro, horas extras, vacaciones canceladas, decir no a cosas que quería solo para poder hacer algo significativo por mi hermano, y, desafortunadamente para ellos, estaba a punto de recuperarlo. No me di cuenta de que algo andaba mal hasta que llegué al lugar de la recepción. La ceremonia en la iglesia había estado bien, rápida, bonita, el tipo de evento que es todo un borrón y aplausos. Mi hermano apenas me había hablado esa mañana, pero lo atribuí a los nervios. No esperaba un trato de alfombra roja. No soy esa chica, pero asumí que era parte de la familia del día. Después de todo, cuando llegué al registro de la recepción, estaba detrás de una pareja a la que le entregaron insignias brillantes, tipo sobre, con bordes dorados, con sus nombres y números de mesa impresos en caligrafía. Luego fue mi turno. La mujer detrás de la mesa ni siquiera levantó la vista. Me entregó una insignia de papel. La miré, blanca, endeble, impresa con texto negro grueso que decía, invitada con acceso limitado. Me detuve. Pensé que tal vez era un error. Entonces mi madre apareció como si hubiera estado esperando cerca justo para este momento. Se inclinó y susurró como si compartiéramos una broma. Eso significa sin plato. Esperé a que sonriera, a que me guiñara un ojo, a que lo convirtiera en una broma, pero simplemente se fue antes de que pudiera preguntar nada. Me quedé allí, sosteniendo la insignia, de repente consciente de lo silencioso que se había vuelto todo en mi cabeza, como si estuviera bajo el agua. Entré al salón de todos modos, diciéndome que tal vez había habido una confusión, pero tan pronto como vi las mesas, el plano de asientos, los camareros colocando platos, me di cuenta. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Revisé las mesas de la familia, nada. Ni siquiera en el extremo más alejado, ninguna silla, ningún plato, ni siquiera una tarjeta con mi nombre. No era una invitada, era un comodín, un cabo suelto que no se molestaron en cortar. Me quedé cerca de la pared, observando cómo todos se acomodaban. Mi hermano levantó un brindis, mis padres aplaudieron. Su prometida se inclinó y besó su mejilla mientras la gente tomaba fotos. Esperé a que alguien me notara, a que alguien se acercara y dijera que era un malentendido. Nadie lo hizo. Me vieron, simplemente no les importó. Así que salí del salón principal y regresé a la entrada donde estaba la mesa de regalos. Antes estaba concurrida, pero ahora estaba tranquila, solo unos cuantos sobres y bolsas de regalo dispersos. Localicé el mío de inmediato. Era el único que no estaba sellado con una pegatina o una cinta, solo doblado. Lo recogí, lo abrí, saqué el cheque y lo sostuve por un segundo. Luego, dije, no en voz alta, pero lo suficientemente claro, creo que ya no necesitarán esto. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No di 10 pasos antes de escuchar sillas arrastrarse, a alguien llamando mi nombre, luego la voz de mi hermano, más fuerte, más enfadada, y luego la de mis padres. Todos estaban gritando ahora. «¡Vuelve, vuelve!». No lo hice. Caminé tranquilamente hacia mi coche, arranqué el motor y me marché sin mirar atrás. Podían brindar y bailar todo lo que quisieran, pero ahora la luna de miel que tanto habían deseado pagar acababa de volverse un poco menos dorada. No me querían allí, de acuerdo, pero tampoco me usarían. No dormí esa noche, no porque estuviera enfadada, aunque lo estaba, sino porque todo lo que había sucedido seguía reproduciéndose en mi cabeza con perfecto detalle, una y otra vez, como si estuviera grabado en el interior de mis párpados.
No podía dejar de pensar en ese sobre en la mesa de regalos, lo orgullosa que estaba cuando lo dejé. Pensé que estaba haciendo algo bueno, algo significativo. Pensé que era parte de algo. En cambio, era la chica de la insignia de papel, la chica que no obtuvo un asiento, la chica cuya propia familia decidió que no encajaba del todo. Eso no fue un descuido, no fue un error, fue deliberado. Por la mañana comenzaron los mensajes. Primero mi madre, luego mi padre, luego mi hermano. ¿Podemos hablar? Por favor, no hagas de esto un problema. No arruinemos el fin de semana. Nadie dijo que lo sentía. Nadie admitió nada. Todo fue una evasión y una falsa dulzura, como si mi reacción fuera el problema, no su trato. Mi madre incluso escribió: «Asumimos que estarías bien de pie, ya que siempre dices que no te importan las cosas elegantes». En fin, como si se suponía que debía estar agradecida por el privilegio de ser excluida con una sonrisa. Alrededor del mediodía mi padre llamó. Lo ignoré. Volvió a llamar y luego envió un mensaje. «Ven, queremos hablar. Tu hermano también está aquí». No respondí de inmediato. Me duché, desayuné, limpié la cocina. No les debía urgencia, y tampoco les debía el beneficio de la duda. Pero aún así, una parte de mí quería ir, no para arreglar nada, solo para verlos retorcerse un poco. Necesitaban ese cheque, lo sabía. Sabía lo cerca que estaban del límite, financieramente. Había oído a mi hermano quejarse del costo del lugar y de lo ajustados que estaban tratando de reservar una luna de miel en el mismo mes. Así que fui, no por perdón, sino por curiosidad. Cuando entré en la entrada, el coche de mi hermano ya estaba allí. También el de mi padre. Entré sin llamar y los tres estaban en el salón. Mi madre intentó parecer casual, sonriendo como si regresara de unas largas vacaciones. Mi padre asintió como si esta fuera a ser una conversación razonable. Mi hermano se puso de pie y levantó a medias una mano, como si no estuviera seguro de si debía abrazarme o darme la mano. Me senté y no dije nada. Esperé. Mi padre habló primero. Dijo que fue muy desafortunado cómo salieron las cosas ayer. No que ellos lo hicieran desafortunado, simplemente que resultó ser desafortunado. Mi madre continuó con algunas frases sobre la falta de comunicación y la logística. Usó la palabra descuido varias veces, como si simplemente me hubiera escurrido entre las grietas, como si mi ausencia en cualquier mesa y mi exclusión de la cena hubieran sido un error en una hoja de cálculo. Mi hermano no dijo mucho. Cuando lo hizo fue vago. No sabía que sería así. Pensé que lo entenderías. Como si se suponía que yo era una monja iluminada, que simplemente flotaría por encima de la humillación. Escuché todo, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminaron de hacer control de daños, los miré y dije una cosa. Puede que cambie de opinión. Eso fue todo. Sin promesas, solo esa palabra, puede. El cambio en la habitación fue instantáneo. Mi madre se sentó más erguida, con los ojos bien abiertos como si acabara de lanzarle un salvavidas. Mi padre soltó un pequeño suspiro agudo, como si el alivio ya lo estuviera invadiendo. Incluso mi hermano levantó la vista por primera vez y me miró directamente. Pude sentir su esperanza densa en el aire, como si pensaran que me habían recuperado. Mi madre empezó a hablar rápido sobre lo generoso que sería eso, cómo ese dinero iría directamente a la luna de miel, cómo no quería que esta pequeña cosa nos persiguiera para siempre. Mi padre intervino diciendo que las familias tienen momentos difíciles, pero los superan. Mi hermano no dijo «gracias», ni siquiera entonces. Simplemente sonreí un poco. Me levanté y dije que necesitaba tiempo para pensar. Salí, dejándolos con esa palabra «puede», zumbando en sus oídos, como una promesa secreta. Y lo dije exactamente como sonó. Ni un no, ni un sí, solo una larga pausa. Que se queden con eso, que se queden rumiándolo, porque por primera vez en mucho tiempo querían algo de mí, y yo iba a dejar que sintieran lo que es esperar que alguien más te dé lo que necesitas desesperadamente, y no lo haga. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de voz de mi madre. Su voz era suave, cuidadosa, como si le hablara a alguien en medio de una crisis. Dijo que había estado pensando toda la noche,
que tal vez las cosas se habían manejado con demasiada rigidez en la boda, que quizás podrían haber comunicado mejor las cosas. No dijo las palabras que esperaba. Nos equivocamos. Lo siento, nada de eso. Solo un intento de pintar todo el asunto como un malentendido, algo menor que quizás yo había exagerado. Luego vino lo más impactante. Estaban retrasando la luna de miel, no cancelando, solo posponiéndola un poco. Lo dijo como si fuera un retraso por el clima, como si sus planes hubieran encontrado una ligera turbulencia que se solucionaría sola. Lo que no dijo fue la parte que yo ya sabía. Sin mi cheque. Estaban perdidos. Más tarde esa tarde, mi padre llamó. Él siempre lo juega de manera diferente, menos emocional, más calculado. Dijo que estaba orgulloso de la mujer en la que me había convertido, exitosa, estable, confiable. Dijo que no todos en la familia podían decir lo mismo, y que yo debería estar orgullosa de mí misma por tener algo que ofrecer. Luego fue al grano. Confiamos en tu juicio, dijo. Sé que tomarás la decisión correcta. Ahora estaban exagerando. Los cumplidos falsos, la preocupación pulcra, el sutil recordatorio de que yo era la confiable, la madura, la que necesitaban. Ese fue el momento en que recordé el coche. 6 meses antes, les había prestado mi segundo vehículo cuando el suyo se averió. Se suponía que sería por 1 semana o 2. Nunca lo recuperé. Mi padre seguía diciendo que estaban esperando una pieza. Luego estaban esperando a un mecánico. Luego el mecánico no apareció y así sucesivamente. Dejé de preguntar. Se convirtió en otra cosa que había hecho por la familia. Pero el coche todavía estaba a mi nombre, todavía en mi seguro. Abrí la cuenta y revisé. Sí, todavía estaba registrado a mi nombre. Programé una grúa para el viernes por la mañana, sin previo aviso, sin cortesía. Simplemente le di a la empresa la dirección y esperé la confirmación. El viernes a las 9:12 a.m. sonó mi teléfono. Mi madre. No respondí. Luego otra vez, inmediatamente. Luego una tercera vez. Finalmente, contesté. Hay alguien afuera. Se están llevando el coche. ¿Hiciste esto? Dije que sí. Silencio. ¿Por qué?, preguntó. Le dije que estaba cambiando de compañía de seguros, lo cual no era mentira. Dijo que necesitaban el coche, que tenían planes, que era un inconveniente. Pude escuchar la voz de mi padre al fondo, ya gritándole a alguien afuera. Dije, entonces tal vez deberían pedir uno prestado, alquilar o buscar una solución. Eso es lo que yo tendría que hacer, ¿no? Ella dijo, esto es por la boda, ¿verdad? Dije, no, esto es por los patrones, y colgué. Esa noche, recibí el primer mensaje directo de mi hermano desde la boda. ¿Podemos hablar? Solo nosotros. 5 palabras, sin puntuación. Lo miré por un rato. No era ira, ni siquiera sorpresa. Él sabía por qué no respondía. Se había quedado allí y había dejado que sucediera. Había sido parte de ello. Esperé 6 horas antes de responder. Pronto, ni hoy ni esta noche. Él podía esperar, que esperaran todos, que vivieran con el mismo silencio que una vez me dieron, que se quedaran despiertos preguntándose qué decidiría y cuándo lo decidiría. Por una vez, yo era quien manejaba los hilos. No respondí a mi hermano de nuevo esa semana. Quería ver cuánto tiempo tardaría en ceder. Él no llamó, solo envió un mensaje más al día siguiente. Por favor, háblame. No quería que fuera así. Lo dejé sin leer. Mientras tanto, el silencio de mis padres era casi más ruidoso, sin seguimientos, sin disculpas, sin explicaciones, lo que me dijo 2 cosas. Primero, que estaban entrando en pánico, y segundo, que estaban tratando de averiguar cómo salvar las apariencias si yo decidía quemar todos los puentes. Empecé a pensar que tal vez no creían que yo lo llevaría a cabo, que tal vez todavía me veían como la misma chica que asistía a cada reunión familiar, pagaba la cena más a menudo de lo que no, se quedaba callada cuando se aprovechaban porque así es la familia. Pero yo había terminado de ser predecible. 3 días después de que el coche fuera remolcado, me presenté sin previo aviso. Aparqué al otro lado de la calle y entré por la puerta principal. Mi padre estaba en el salón viendo las noticias.
Se sobresaltó al verme. Mi madre salió de la cocina como si hubiera estado ensayando algo. «No sabía que vendrías», dijo. «Lo sé». Me senté a la mesa. No me ofrecieron café, lo cual era la primera vez. Mi padre silenció la televisión y se inclinó hacia adelante como si se preparara para un discurso. Dijo que habían hablado con Mateo, mi hermano, y que él estaba realmente molesto por todo, que nunca tuvo la intención de que yo me sintiera excluida, que la boda fue estresante y caótica, y llena de decisiones que tuvieron que tomarse rápidamente. Luego mi madre añadió que habían estado buscando opciones alternativas para la luna de miel, algo más pequeño, dijo, más local. Pregunté si ya habían reservado algo. Dijeron que no, todavía lo estamos averiguando. Asentí. Luego dije esto. Podría ayudar, pero estaba pensando que tal vez lo pondría en forma de préstamo. Nada demasiado formal, solo algo con términos. La habitación se congeló. ¿Qué tipo de términos?, preguntó mi padre. Pagos mensuales con intereses, dije. Nada descabellado, pero es mucho dinero. Creo que es justo. Ambos me miraron como si acabara de hablar en otro idioma. Mi madre dijo, «Pero era un regalo, ¿no?» «Iba a serlo», dije. Luego me degradaron a invitada con acceso limitado y me excluyeron de su boda como si fuera alguna prima lejana que apenas conocen. Mi padre se quedó en silencio. Mi madre parecía que iba a empezar a llorar. Y añadí, «Me gustaría que se cerrara el chat de grupo familiar. No voy a leer otro mensaje de Antonio sobre planes de fiesta en la piscina, a menos que realmente me traten como parte de esta familia». Empezó a decir algo, pero me levanté. «Oh», dije, «pueden pedir el dinero prestado en otro lugar. Resuélvanlo. Si Mateo realmente lo necesita, tal vez pueda buscar un segundo trabajo, o ustedes dos pueden vender algo». Salí antes de que pudieran decir algo más. No había llegado a la mitad de la entrada cuando Mateo entró. Saltó del coche como si hubiera corrido a casa. «Espera, Isabel, espera». Me detuve. Parecía cansado. No un cansancio fingido, sino realmente agotado. Y, de una manera extraña, me desconcertó. Nunca lo había visto así antes. «Sé que se equivocaron», dijo. «Sé que yo también lo hice. Pero ya has dejado claro tu punto, ¿vale? Simplemente no sigas haciendo esto». No dije nada. Le pedí ayuda a papá. No sabía que te tratarían así. Juro que me enteré después. Le pregunté si tenía algo que decir en la recepción. Cuando me vio de pie a un lado, cuando salí con el sobre, no respondió. «Me refiero al regalo», dije. «Cada euro de él». Él asintió. Luego subí a mi coche y me fui. Esa noche vi algo que no esperaba. Un mensaje de la prometida de Mateo. «Hola, no sé todo lo que pasó, pero solo quiero que sepas que lo siento mucho. Vi lo que hicieron y no te lo merecías». Eso me detuvo por un minuto. Lo leí 2 veces. Luego sonreí. Al menos una persona en esa casa tenía una brújula moral funcionando. Después de ese mensaje de la prometida de Mateo, hice algo que no había hecho en toda la semana. Respondí, «Gracias por decir eso. Lo aprecio, de verdad». Ella respondió casi al instante, «Solo desearía que te hubieras quedado. Creo que todo se habría desarrollado de manera diferente si hubieras estado allí más tiempo». No estuve de acuerdo, pero no discutí. No iba a derramar mi amargura sobre la única persona en todo ese lío que parecía tener conciencia. Mateo no me envió más mensajes después de que me alejé de la casa, ni mis padres. Estaban esperando, con esperanza, podía sentirlo. Pensaron que todavía lo estaba dándole vueltas en mi cabeza, tal vez ablandándome, tal vez poniéndome nostálgica por la familia. En cambio, estaba afilando el cuchillo. Ese fin de semana le envié un mensaje a mi madre de la nada. «Todavía están retrasando la luna de miel», respondió en 2 minutos. «Sí, no hemos reservado nada, solo estamos viendo cómo se desarrollan las cosas». Seguí. «Así que, ¿todavía están esperando a ver si ayudaré?» Otra pausa esta vez. Luego, «Esperamos que sí, pero es tu decisión. No te estamos presionando, ¿verdad?» Solo el habitual optimismo cargado de culpa, el tipo que dice que estás dañando a la familia, pero no lo diremos en voz alta porque todavía queremos el dinero. Dejé pasar un día entero. Luego envié otro mensaje.
Hablé con un asesor financiero. Si hago algo, tendrá que ser un contrato formal con firmas, intereses y una cláusula de que no podrán volver a hablar conmigo sobre el dinero a menos que sea por escrito. No hubo respuesta durante horas. Luego mi padre me envió un mensaje directamente. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? No respondí. Más tarde esa noche, mi madre volvió a enviar un mensaje. Quizás deberíamos reunirnos todos y discutir esto con calma. Envié un emoji de pulgar hacia arriba. Eso fue todo. Cuando nos reunimos al día siguiente, intentaron mantener las cosas amigables. Mi madre preparó café. Mi padre tenía una lista impresa de ideas alternativas, incluida una en la que yo doy una parte del dinero ahora y el resto después de que reparemos la confianza. Mateo no estaba allí. Pregunté por qué. Mi madre dijo, él ya no quiere ser parte de esto. Ya está lo suficientemente estresado. Sonreí y dije, eso es justo. Yo también estoy estresada, así que vamos a terminar esto. Mi padre me entregó la página impresa como si fuera un tratado de paz. La escaneé, luego la doblé por la mitad y la deslicé de nuevo sobre la mesa. He tomado mi decisión, dije. Tendrán que arreglárselas sin mí. Pidan el dinero prestado, gánenlo, hagan lo que tengan que hacer. Simplemente no me lo pidan de nuevo. La boca de mi madre se abrió, pero no salió nada. Mi padre simplemente se echó hacia atrás como si le hubieran dado un puñetazo. Ese momento, cuando la esperanza se drenó por completo de sus rostros, nunca lo olvidaré. A la mañana siguiente me desperté sin mensajes, ni una sola llamada. Se quedaron en silencio. No me sorprendió. Más tarde esa semana, la prometida de Mateo me envió un mensaje de nuevo. Me dijeron que lo había cerrado todo. Solo quiero que sepas que sigo pensando que tenías razón. Me quedé mirando ese mensaje por un rato. Luego respondí, eres la única que lo entiende. Y ella dijo, quizás es que todavía no estoy acostumbrada a este tipo de familia. Eso me hizo reír. Al menos alguien finalmente lo dijo en voz alta. El silencio no era paz, era castigo. Pasó una semana, luego 2, sin mensajes de texto, sin llamadas, nada de mis padres y nada de Mateo. Ni siquiera los intentos pasivo-agresivos habituales para hacerme volver. No dijeron que me estaban cortando, pero no tenían que hacerlo. Estaba claro que pensaban que había ido demasiado lejos, porque dejé de ser la que se tragaba su orgullo, porque dejé de ser el felpudo de la familia con una sonrisa amable, porque dije que no, y ellos no podían manejar eso. El chat de grupo familiar se quedó completamente muerto. Algunos primos lejanos publicaron algo sobre planes de verano. Nadie respondió. Normalmente, mi madre al menos dejaría un emoji de corazón o un alegre, suena divertido. Pero esta vez, silencio. Mi padre ignoró un simple correo electrónico relacionado con el trabajo que le envié, fingiendo que se le había escapado. Mi cumpleaños se acercaba en un par de semanas. Ya sabía lo que pasaría. Nada. No estaban enfadados porque me alejara, estaban enfadados porque lo hice con dignidad. Lo gracioso es que pensaron que yo me quedaría rumiando el arrepentimiento, que eventualmente regresaría arrastrándome, disculpándome por cómo reaccioné, pero no lo estaba. Extrañaba la versión de familia que creía tener, no la que realmente existía. Entonces, de la nada, apareció un mensaje de la prometida de Mateo. Hola, solo quería saber cómo estás. Sé que ha estado tranquilo, solo espero que estés bien. Le dije que sí, que agradecía que dijera algo porque nadie más lo había hecho. Ella respondió, ha estado tenso. Realmente no hablan de eso, pero sé que todavía esperan que recapacites. Escribí una respuesta. La borré. Luego volví a escribir. Tendrán que acostumbrarse a la idea de que no lo haré. Ella no trató de hacerme cambiar de opinión. No me dijo que los perdonara o que siguiera adelante. Simplemente dijo, realmente espero que sigas presente para el próximo capítulo porque importas, incluso si ellos no actúan como si lo hicieras. Me quedé allí por un rato sosteniendo mi teléfono, sin saber cómo responder a eso. No era mucho, pero era honesto, y era la única amabilidad que alguien de ese lado de la familia me había mostrado desde la boda. Unos días después, recibí una notificación bancaria.
Una pequeña transferencia de la cuenta de mi padre a la mía. 40 euros. Sin nota, sin contexto. Así es como quería reabrir la comunicación. Lo rechacé. Ese mismo día cancelé la reserva para la cena de cumpleaños que había hecho semanas antes, la que había conservado por si acaso ellos sacaban la cabeza de la arena. Se suponía que sería en un pequeño restaurante que me gustaba, nada elegante, solo tranquilo y bueno. En cambio, pedí comida para llevar y comí sola en mi porche con una cerveza, pacíficamente, simplemente, sin insignias de papel. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que faltara algo. Pensaron que me habían dejado fuera. Lo que no se dieron cuenta fue que yo ya me había ido. La actualización había sido hace poco más de un mes, tiempo suficiente para que el silencio se instalara como el moho, lento, silencioso e inconfundiblemente permanente. Dejé de esperar mensajes de texto, dejé de revisar el chat de grupo familiar. Ni siquiera recibí los correos electrónicos en cadena habituales que mi madre reenviaba una vez a la semana sin leer. Mateo había desaparecido por completo, ni una palabra desde que los rechacé. Supuse que había terminado conmigo, o, más probablemente, había decidido no lidiar con el desorden, porque enfrentarlo significaba admitir que había tenido un papel. Había seguido adelante en su mayor parte, al menos en la superficie. Había vuelto al trabajo, comía mejor, dormía bien. Incluso comencé a investigar un viaje que había pospuesto durante años, a algún lugar lejano, a algún lugar al que no pudieran llegar. Luego, un jueves por la noche al azar, todo se abrió de nuevo. Estaba medio dormida en el sofá, con algo sin sentido sonando en la televisión, cuando vi una notificación de un número desconocido. Casi la ignoré, pero la primera línea me hizo sentarme. Hola, espero que esto no sea demasiado extraño, pero realmente necesito decirte algo. Es sobre la boda y tu hermano. No estaba segura de si debía contactarte, pero siento que mereces saberlo. Parpadeé. El número no tenía nombre adjunto, solo un código de área local. Seguí leyendo. Soy la prima de Clara. Ayudé a organizar partes de la boda, los asientos, las confirmaciones de asistencia, todo. Vi la lista de invitados original. Estaba listada como familia, acceso completo, sentada en la misma mesa que tus padres y Mateo. Otro mensaje siguió segundos después. 3 días antes de la boda, tu madre lo cambió. Envió por correo electrónico una lista revisada. Eras el único nombre que se movió. Mateo lo aprobó. Recuerdo que pensé que se sentía extraño, pero supuse que era una cosa de familia. No me moví, simplemente me quedé sentada mirando mi teléfono, el corazón latiéndome de una manera lenta y pesada. No estaba en shock, no exactamente, simplemente expuesta, como si alguien finalmente hubiera encendido las luces en una habitación en la que había estado tropezando durante años. Luego, un mensaje más. No intento crear drama, simplemente ya no podía guardármelo. Lo que hicieron no estuvo bien. Lo siento mucho. Me quedé mirando la pantalla. Lo sabían. Mateo, mi propio hermano, me había visto en esa lista original y les había permitido rebajarme a la categoría de acceso limitado, como si fuera una prima segunda con la que nadie habla. Esto no fue un error, no fue un problema del proveedor o un límite de capacidad. Fue deliberado, preciso, preaprobado, y lo hicieron sabiendo exactamente lo que yo aportaba. Literalmente sabían lo del cheque. Le dije a Mateo semanas antes que tenía algo grande planeado para la boda. Quería que fuera una sorpresa, algo que le quitara presión, algo significativo. Él fue quien me dijo lo ajustado que era su presupuesto. Me ofrecía a ayudar y él me dejó. Luego, 3 días antes de la boda, aprobó que me excluyeran. Me senté allí y volví a revisar nuestros mensajes antiguos. Volví a la noche en que llamó y dijo: Isabel, no sé cómo vamos a pagar la luna de miel. Volví a decir: yo te cubro, no te preocupes. Él lo sabía, y lo hizo de todos modos. Querían el dinero, pero no la conexión. No me querían en las fotos, en los discursos, en la mesa. Solo querían el sobre. Y ahí fue cuando dejó de doler. Ahí fue cuando cambió, porque ahora sabía exactamente quiénes eran y tenía pruebas. No más preguntas, no más segundas oportunidades,
No respondí a la prima. No necesitaba hacerlo. Ella ya me había dado lo único que mi familia nunca hizo: la verdad. A la mañana siguiente me desperté tranquila. No hubo una espiral emocional, ni ganas de gritar o llorar, solo una aceptación tranquila y constante. Ellos eligieron esto. Mi madre eligió excluirme. Mi padre eligió apoyarla. Y Mateo, él eligió dejar que sucediera. Así que empecé a hacer limpieza. Borré el chat de grupo familiar. Me fui sin decir una palabra. Bloqueé a mis padres en todas las plataformas sociales. Silencié el número de Mateo, no bloqueado, todavía no, solo silenciado. No los estaba castigando, me estaba quitando del espacio donde habían construido una versión de mí que solo existía para su beneficio. Más tarde ese día, recibí otro mensaje de texto de la prometida de Mateo. No sé qué pasó, dijo, pero Mateo ha estado callado toda la mañana. Creo que se está dando cuenta de las cosas. No respondí. Que se quede con eso. Que lo entienda por sí mismo, porque yo ya no iba a cargar con ese peso. 2 días después, mi padre lo intentó de nuevo. Envió un mensaje que decía: «La familia es complicada. Todos cometemos errores. Te queremos». Lo miré. Sin disculpas. Solo una vaga tabla de salvación envuelta en excusas. No respondí. En cambio, abrí el archivo de mi ordenador llamado Términos de préstamo y lo eliminé. No iban a obtener el dinero. No iban a obtener nada. Durante la siguiente semana, el silencio continuó. Luego, un martes por la tarde al azar, el nombre de Mateo volvió a aparecer en mi teléfono. Esta vez llamó. No respondí. Dejó un mensaje de voz. «Isabel, realmente necesito hablar contigo. Por favor, solo dame 5 minutos. Sé que no me lo merezco, pero lo pido de todos modos». No borré el mensaje, pero tampoco devolví la llamada. Lo escuché una vez, luego dejé el teléfono y salí a caminar. Sin música, sin distracciones, solo el sonido de mis propios pasos y la brisa tranquila. Fue lo más pacífico que había sentido en meses. Al día siguiente llegó otro mensaje, esta vez de mi madre. «Mateo no está bien, te extraña». Era corto, directo y completamente insensible. No sabía qué esperaba que dijera. «Oh no, pobre Mateo». El mismo Mateo que permitió que me humillaran. Lo dejé sin leer. Esa noche, empecé a buscar billetes de avión, a algún lugar lejano, a algún lugar tranquilo, a algún lugar que no llevara el peso de la obligación familiar. Un pueblo costero, una cabaña tranquila, un viaje en solitario. Todavía no lo sabía, pero iba a ir porque había pasado demasiado tiempo retorciéndome para ser alguien que ellos pudieran aceptar, alguien que sigue dando, esperando migajas de afecto a cambio. Y ya había terminado. El día antes de mi cumpleaños llegó una carta por correo, escrita a mano, sin remitente. Era de mi madre. La letra era cuidadosa, demasiado cuidadosa. Como si cada palabra hubiera sido reescrita en su cabeza una docena de veces antes de plasmarse en la página. Dijo que me extrañaba, que la familia no era lo mismo sin mí, que se habían cometido errores y tal vez las cosas se habían descontrolado, que nunca quisieron herirme así, pero aún así, sin disculpas, sin asumir la responsabilidad, solo una reescritura suave de la historia, una versión donde ellos eran cariñosos pero abrumados, donde yo era sensible pero fuerte, donde todo podía atribuirse a un malentendido. Doblé la carta una vez, luego 2, luego la guardé en el sobre y la coloqué en el cajón inferior de mi escritorio. Que se quede allí, que envejezca hasta la irrelevancia. Esa noche, encendí una vela en una porción de pastel que compré para mí misma y susurré una palabra antes de apagarla. Libertad. No perdón. No cierre, solo libertad. Porque la verdad es que ya no necesitaba que ellos fueran diferentes. No necesitaba que cambiaran. Solo necesitaba espacio para dejar de fingir que alguna vez lo harían. A la mañana siguiente, en mi cumpleaños real, me desperté sin llamadas, sin mensajes de texto, sin alegría fingida. Era exactamente lo que necesitaba. Hice tortitas, puse música, bailé descalza en mi cocina como si nadie me hubiera entregado nunca una insignia de papel que decía que no pertenecía, porque sí pertenecía. Simplemente no allí,
no con ellos. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ellos no perdieron una hija, perdieron el acceso a mi generosidad, a mi apoyo, a mi lealtad. Todavía tenía todas esas cosas. Simplemente no se las daba a personas que me trataban como un segundo plato. 2 días después de mi cumpleaños, recibí otro mensaje de la prometida de Mateo. Hola, solo para saber cómo estás de nuevo. Espero que hayas tenido un buen cumpleaños. Sé que esto no me corresponde, pero solo quería decir que todavía lo siento mucho. Respondí, gracias, significa mucho. Ella respondió, todavía no han hablado realmente de eso. No directamente, pero puedo decir que le está carcomiendo a Mateo. Simplemente no creo que sepa qué hacer. No respondí de inmediato. Me quedé pensándolo porque aquí está la cosa. Le creí. Creo que Mateo probablemente estaba sentado allí rumiando, dándole vueltas en su cabeza, reproduciendo ambos lados de la historia en bucle. Pero también sabía otra cosa. Podría haber dicho algo en cualquier momento, en la boda, en la casa, en cualquiera de las semanas transcurridas, y no lo había hecho. En cambio, había esperado, observado, medido sus movimientos, esperando que yo fuera la primera en ceder, pero no esta vez. Ese fin de semana, finalmente reservé el viaje. 3 días en un pueblo costero en el que nunca había estado. Hice una maleta ligera, solo un equipaje de mano, un diario y el tipo de ropa que usas cuando caminas hacia algo mejor. No se lo dije a nadie. Apagué mi teléfono cuando llegué, sin redes sociales, sin correos electrónicos, solo el sonido de las olas del océano, el olor a sal y la tranquilidad que proviene de estar finalmente verdaderamente sola, pero no solitaria. Vi el amanecer cada mañana, escribí páginas y páginas en mi diario, no sobre ellos, sino sobre mí, sobre quién solía ser y quién me estaba convirtiendo. Sobre cómo durante tanto tiempo había medido mi valía en su aprobación, y lo poco que valía eso al final. La última noche del viaje, caminé por la playa descalza y dejé que la marea me persiguiera. Me reí a carcajadas, y no había nadie allí para juzgarlo, silenciarlo o fingir que no lo oían. Me sentí ligera, me sentí yo misma de nuevo. Cuando regresé a casa, el silencio seguía allí, el chat de grupo seguía muerto, sin mensajes, sin llamadas. Pero esta vez se sentía como una elección que había hecho, no como un castigo que tenía que soportar. Esa misma tarde encontré otro sobre en mi buzón, este de Mateo. No estaba escrito a mano, solo una nota doblada y una foto impresa. La nota decía, me equivoqué, sé que lo hice, no lo detuve cuando debería haberlo hecho, tenía miedo de empeorar las cosas, y en cambio dejé que empeoraran. No espero perdón, pero necesitaba que lo supieras. Lo siento. La foto era de nuestra infancia, una barbacoa de verano en el patio trasero. Tendríamos unos 8 y 10 años. Yo tenía helado en la cara, él se reía, extendiendo la mano para limpiármelo con la manga. Ambos parecíamos felices, íntegros. Antes de todas las complicaciones, antes de que aprendieran a hacerme sentir pequeña. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Luego la volví a meter en el sobre y la deslicé en el cajón con la carta de mi madre. No la rompí, no la tiré, pero tampoco lo llamé, porque sanar no siempre significa reabrir la puerta. A veces, simplemente significa cerrarla suavemente y alejarse sin dar un portazo. Esa noche, recibí un mensaje más de la prometida de Mateo. Espero que algún día esto cambie, pero si no, sigo pensando que hiciste lo correcto. He aprendido más de verte marchar que de verlos a ellos fingir. Respondí, gracias, eso significa todo. Y así fue. Porque a veces las personas que mejor te entienden no son las con las que creciste. A veces son las que aparecen en silencio, constantemente y sin obligación, personas como ella, personas que dicen, te veo, y lo dicen en serio. Unos días después, reabrí mi calendario y comencé a llenarlo de nuevo. Cena con amigos, una clase de yoga, una inauguración de galería, una caminata, ni un solo evento que involucrara a la familia. Y me sentí bien. Habían pasado años enseñándome a desaparecer dentro de mí misma, a aceptar las migajas, a fingir mi valía a cambio de elogios superficiales, pero ya no hacía eso.
No esperaba una invitación, no esperaba una llamada, no esperaba la disculpa que nunca llegaría en la forma que yo merecía. En cambio, estaba construyendo algo más, algo mejor, una vida que no giraba en torno a la comodidad o las expectativas de nadie más. Una mañana, me senté a la mesa de mi cocina con una taza de café y revisé fotos antiguas, fiestas de cumpleaños, vacaciones, fotos de grupo incómodas con sonrisas forzadas. Borré la mayoría, pero conservé algunas, no porque extrañara los momentos, sino porque necesitaba recordar lo lejos que había llegado. Porque la chica de esas fotos se esforzaba tanto, tan dolorosamente por ser amada, por ser elegida, por ser suficiente. Y ahora finalmente, era libre. Habían pasado poco más de 2 meses desde la boda. 2 meses desde que me paré frente a una mesa de regalos y decidí que no iba a permitir que me quitaran nada más. 2 meses desde que dejé de doblegarme a su forma y comencé a elegir la mía, y aún nada de mis padres. Eran tercos, eso se lo daría, el tipo de personas que creen que el silencio era una estrategia, que si esperaban lo suficiente, regresaría por culpa, soledad o nostalgia. Pero no estaba sola. No realmente, porque el silencio que dejaron atrás se había llenado de paz, de amigos de verdad, de personas que me veían, de risas que no se medían en obligación o actuación, sino en alegría. Y una noche, en medio de esa quietud, recibí otro mensaje. Era corto, de Mateo. Hola, no espero nada. Solo quería decir que te extraño. Lo miré durante mucho tiempo. Luego dejé mi teléfono. No necesitaba responder. Todavía no. Quizás nunca, porque no le debía a nadie la versión de mí misma que les permitía herirme en silencio solo para mantener la paz. Habían construido un sistema que funcionaba mientras yo interpretara el papel, mientras me presentara, sonriera, entregara el cheque, me sentara al borde de la mesa y fingiera que no tenía hambre. Pero en el segundo en que pedí un plato, en el segundo en que dije, no, yo también importo, el sistema colapsó, y ese colapso no era mío para arreglar. Así que, en lugar de responder, abrí mi diario y escribí lo que había estado dando vueltas en mi cabeza durante semanas, pero no había tenido el valor de decir en voz alta, no puedes excluir a alguien y seguir exigiendo su amor. Esa fue la lección, no solo para ellos, sino para mí, porque durante demasiado tiempo había tratado mi amor como un predeterminado, como algo a lo que la gente tenía derecho solo porque compartíamos sangre, infancia o apellidos. Pero el amor real, es activo, es mutuo, se gana, se mantiene y se protege. Y ya había terminado de dárselo a personas que pensaban que era solo una conveniencia de fondo. A la mañana siguiente, abrí un nuevo documento en mi ordenador portátil. Escribí un título en la parte superior. Lo que aceptaré y no aceptaré de la familia. Era largo, era personal, era honesto. Comenzaba con, no aceptaré la exclusión disfrazada de tradición y no aceptaré la vergüenza disfrazada de cuidado. Terminaba con, protegeré mi paz como si fuera oro porque lo es. Y cualquiera que quiera estar en mi vida tiene que tratarla como un tesoro, no como una herramienta. Cuando terminé, lo imprimí, lo doblé, lo pegué en el interior de la puerta de mi armario, no para recordárselo a ellos, sino para recordármelo a mí, porque ellos quizás nunca cambien, pero yo ya lo había hecho. Y lo mejor de todo, no necesitaba una insignia de papel para demostrarlo. Ahora tenía mi propio asiento en una mesa que construí, donde servía mi propia alegría en porciones lo suficientemente grandes como para sentirme finalmente plena. Y cuando levanté mi copa, no es por la familia que me falló, es por la chica que finalmente dijo, basta, y lo dijo en serio, por Isabel, por mí, por la libertad.